Amados televidentes, los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Yeshua. Este es su programa Esperanza Viva, este es su canal C, frecuencia 93, sistema de televisión por cable. Este es su ministerio internacional, Jesucristo Esperanza Viva de Salvación. Nos acompaña en el BTR Octavio Gutiérrez y en las cámaras Luis Palacios, también con la participación de mi esposa, la pastora Linel Martínez, don Plinio Mendieta, y también nos acompaña el abogado Carlos Barrera. Este programa también se lleva a cabo con la participación de don Rubén Darío Rodríguez, Mario Sergio Martínez y Marta Cecilia Martínez, que nos acompaña en el internet. Mi nombre es Wilson Hurtado Sá. Le vamos a dar inicio a este programa como siempre. Lo vamos a colocar en las manos maravillosas del Espíritu Santo de Gloria. Entonces, mi esposa, la pastora Linel Martínez, ella va a levantar la oración y ya continuamos con su programa Esperanza Viva. Bueno, Padre maravilloso, te damos gracias. Gracias por tu infinito poder y bondad que nos manifiestas cada día más y más. Te damos a ti gloria, honra, Dios de los cielos, creador eres tú, Dios de nuestras almas, porque a través de Jesucristo las compraste, aún tú siendo el creador, pero como el hombre se había apartado de ti, se había alejado de ti, Padre, tú quisiste que el hombre otra vez volviera a ti por medio de Jesucristo, por el sacrificio de salvación que Jesucristo hizo por amor a toda la humanidad, y por él hoy podemos ir al Padre. Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo, por el reconocimiento de la sangre del Cordero, la cual fue la que Él derramó para comprarnos. A través de esa sangre fuimos comprados, redimidos por su sangre preciosa, para que volviésemos a ser adoptados como hijos del Padre. Por eso en esta hora nosotros reconocemos la sangre del Cordero, que es por la sangre del Cordero que hemos entrado a salvación, a perdón, a vida eterna, y que a través de esa sangre preciosa nosotros obtenemos todas las bendiciones del Padre, porque a Él le plació darlo todo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso, Padre Celestial, queremos que este programa se haga en el nombre de Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre tuya, Padre. Que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija, que tu Santo Espíritu sea que coloque las palabras en nuestros labios para exaltarte a ti, oh Dios, Padre, la gloria. Guarda nuestro corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, y que mantengamos siempre humillados delante de tu presencia, reconociendo que la gloria es tuya, en el nombre de Jesús. Este programa queda en tus manos y declaramos que nada ni nadie podrá impedir que se cumpla el propósito del Padre. Que sea el señorío de nuestro Padre eterno, el gobierno de nuestro Padre en este programa. Las mentes y nuestros corazones sean dirigidas y gobernadas por el amado Espíritu Santo de Dios, para que sea tu Señor, el único en el cual encontremos el gozo, la bendición, la victoria, y que esta palabra cumpla con el propósito del Padre por el cual la va a enviar a cada corazón, para traer sanidad, salvación, liberación, cambio y transformación en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Las tinieblas quedan reducidas a cero, sin poder y sin autoridad en esta hora, y aún toda altivez y orgullo que quiera haber en el corazón del hombre, en el nombre de Cristo Jesús declaramos que reduce a cero. Toda altivez y orgullo y arrogancia queda reducida a cero, y que es solo la gloria para nuestro Padre Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, precioso Padre. En tus preciosas manos quedamos, Espíritu Santo de Dios, para ser instrumentos y canales de bendición en esta hora, y que tu palabra no vuelva vacía, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amados televidentes, le vamos a dar inicio a su programa Esperanza Viva. La semana pasada estuvimos hablando acerca del tema del diezmo, que la Biblia expresa que el diezmo se llama diezmo porque el nombre de Dios en el original hebreo, que es Yahweh, está formado por 4 letras, la Yo, la He, la Bau y la He, letras del alfabeto hebreo, que son 22, y la primera letra, que es la letra más chiquita del alfabeto hebreo, que se llama la letra Yod, es la letra con la cual comienza el nombre de Elohim, de Dios, que es el nombre Yahweh,
que lo tradujeron Jehová. Entonces el nombre de Dios comienza por 10, por eso el diezmo es en honor a Dios, y que el diezmo no se instituyó cuando Dios le dio las instrucciones, o sea, la ley a Moisés, sino que el diezmo nació en el Edén, luego vino Abraham, luego está Isaac, está Jacob, o sea que antes de eso se estableció. Y miramos que cuando al Señor le preguntan con el propósito de colocarle una trampa, si era legal darle tributo, la palabra tributo allí es la palabra impuesto, si era legal darle impuesto al emperador. El Señor no dijo que era ilegal darle impuestos a los gobiernos, porque todo gobierno se subvenciona o se sostiene a través de los impuestos. Entonces el Señor le dijo, páseme la moneda, esta moneda es del César. Entonces le dijo, dale los impuestos al César, los impuestos que son del César, o en este caso el presidente Santos, o el presidente Barack Obama o Sarkozy, cualquiera de ellos, dale el impuesto al presidente de turno, el impuesto que le corresponde, y a Dios dale el impuesto que es de Dios. Entonces el diezmo es un impuesto del gobierno de los cielos, así como los gobiernos terrenales tienen sus impuestos, porque en la tierra todos los gobiernos, así sea el gobierno de los cielos, funcionan a través de impuestos. Entonces el Señor coge esos impuestos, así como los gobiernos, algunos gobiernos, como el gobierno de Canadá, el gobierno de los Estados Unidos, ellos redundan, o esos impuestos pueden redundar para el beneficio de la gente. Entonces, en el reino de los cielos, Dios, que es el jefe a través de Cristo Jesús, del gobierno de los cielos, entonces regresa eso a la persona multiplicado por miles, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, de allí que el Señor estableció diezmos, estableció primicias y estableció las ofrendas, y las ofrendas no siempre son algo económico, sino que las ofrendas también son de otro tipo. Y acercarse a Dios, como cuando Dios le dijo a Abel y a Caín que trajeran un cordero gordo. A los dos les dijo que trajeran un cordero gordo. Ese cordero gordo simbolizaba a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, Él es el cordero inmolado por nosotros. Entonces, sin la sangre de Cristo Jesús, nosotros no regresamos al gobierno de Dios. Vamos a hablar, porque estábamos respondiendo una pregunta de un televidente o de una persona que nos ve en el internet. También hay una pregunta, una pregunta acerca del bautismo. El bautismo en el agua no salva a nadie, porque el bautismo del agua no es un bautismo para salvación. Nadie se salva por bautizarse en el agua. Doctor Carlos Barrera. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 26 del libro de Mateo. Allí comenzamos esta noche, amadísimos televidentes. Que el Señor bendiga a las personas que nos ven por vía internet en cualquier lugar del mundo, por la www.wistonhurtado.org. También saludamos a las personas que nos ven por la frecuencia 93 del canal C, por el sistema de televisión por cable UNE, que llega no solamente no solamente en esta ciudad de Cali, sino que también llega a Jumbo, a Palmira, y también llega a Jamundí. Pero queremos decirle no solamente a don Rafa, de pronto públicamente, o al canal, o al sistema de televisión por cable UNE, que como hay mucha competencia, y no voy a hablar de la competencia, es bueno que organicen los canales para que la gente esté contenta y la gente esté satisfecha con los canales, porque si una persona está inscrita en un sistema de televisión por cable, la persona espera que le den o que le brinden un buen servicio. Entonces las personas, porque hay personas que en este cambio que hicieron, que cambiaron canales para donde no era, muchas personas, por ejemplo, el canal 93 no le llega a la casa. Entonces, si se está pagando un dinero, es bueno que las personas que tienen el sistema de televisión por cable UNE en la casa, pues todos los canales que UNE ofrece lleguen con toda la claridad del caso a cada familia que está pagando
su suscripción en el nombre de Cristo Jesús, porque para eso es que una persona paga por algo, para que le den un buen servicio. Además, no se olviden, hay mucha competencia, y la competencia también cuenta, y para competir con alguien hay que ofrecer buena calidad, un buen servicio. Bueno, esto lo estamos diciendo por el bien de UNE y por el bien del Canal C y por el bien de las personas que tienen su suscripción en el sistema de televisión por cable UNE. Doctor Barrera, en el libro de Mateo, en el capítulo 26 del libro de Mateo, vamos a leer allí, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, y en este libro de Mateo hay un título en el versículo 17. ¿Cuál es el título en Reina Valera? Dice, institución de la Cena del Señor. En esta Biblia que tengo, esta Biblia es un Nuevo Testamento. Esta Biblia que tengo aquí es Reina Valera. Esta Biblia que tengo aquí es del hebreo al español. La Biblia que tengo acá es del hebreo al español. Todas son buenas Biblias. Pero todas tienen, en cierto grado, unas más, unas menos, todas tienen errores. Aún una Biblia del hebreo al español. Y a Dios le toca decirle a uno, corrijamos esto, que esto está mal dicho. Yo no dije eso. Yo dije otra cosa completamente distinta. Porque cuando usted escribe una carta, usted sabe lo que escribió en su carta. Y si alguien viene y escribe una cosa completamente distinta, usted seguro va a decir, no, pero yo no escribí eso, y usted debe tener el comprobante de que usted no escribió eso de esa forma. Entonces, vamos a leer lo siguiente, ¿no? Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 17, va a leer el doctor Barrera. Esto es sobre la cena de la Pascua. La Pascua es una de las tantas fiestas bíblicas que el Señor no solamente dio a Israel, sino que el Señor instituyó para toda la humanidad en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando el Señor hizo el sol, la luna y las estrellas. En ese momento Dios instituyó las fiestas bíblicas para toda la humanidad, para que toda la humanidad conociera el plan de Dios para salvar a toda la humanidad. Entonces, las fiestas bíblicas de la Biblia no son fiestas judías. Realmente son fiestas ¿de quién? de Dios. De Dios. El que las estableció fue Dios. Y esas fiestas marcan las señales que Dios tiene para que toda la humanidad sepa cuál es el movimiento que Dios va a hacer con el propósito de bendecir a nosotros todos a través de ¿quién? De Cristo. A través de Cristo Jesús, que es el verbo, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, en la fiesta de la Pascua, esta fue la fiesta en que nuestro Señor Jesucristo murió, porque Él murió en la fiesta de la Pascua. Y la fiesta en que nuestro Señor Jesucristo nació no se llama fiesta de Navidad. En ninguna parte de la Biblia aparece que fiesta de Navidad, ni aparece que fue en diciembre, en invierno. La fiesta en que nuestro Señor Jesucristo nació es una fiesta que toda persona entendida en esto debe conocer, que es la fiesta de Sukkah, o sea, la fiesta de las cabañas, que lo conocen mucho como la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta que se realiza ¿cuándo? En el mes de septiembre. Eso es elemental. El que no entiende eso, que es elemental, porque las fiestas son elementales, porque las fiestas marcan el programa de Dios para toda la humanidad. Eso es elemental conocerlo. Entonces, en esta fiesta de la Pascua, que fue la fiesta en que nuestro Señor Jesucristo murió para salvar a toda la humanidad, y murió como el hijo de José, que muchos israelitas, muchos, no digo todos, sino muchos, no todos, sino muchos, no han creído en él como el hijo de José. En esta fiesta, él instauró el pacto número 7, que es un pacto ¿de qué? De sangre. Un pacto de sangre. Entonces, Dios no nos salva con un pacto de agua, Dios nos salva con un pacto de sangre, de la sangre de Cristo Jesús. Israel se bautiza en el agua, todos los israelitas se bautizan en el agua,
Pero un israelita es salvo solamente cuando confía en la sangre de Yeshua, en la sangre de Cristo Jesús, que Él derramó como el hijo de José, porque es la sangre del pacto. Y si Israel respeta el sábado como el día que Dios estableció, como señal del pacto que Dios hizo con Israel, y si Israel respeta la circuncisión, que es la señal del pacto que Dios le dio a Abraham, Israel debe respetar, y todo el mundo debe respetar, la sangre de Yeshua, la sangre de Cristo Jesús, que es la señal del pacto séptimo que Él estableció con el propósito de salvar y de bendecir a toda la humanidad. Versículo 17. Bien pueda, doctor Barrera. Capítulo 26, versículo 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Usted puede repetir ese versículo 28, doctor Barrera. Repitamos desde el versículo 26 hasta el versículo 28. Bien pueda. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿cuál es la señal del pacto de sangre? ¿Cuál es la señal del pacto? Este es el pacto séptimo, ¿no? Séptimo es perfecto. ¿Se acuerda que este pacto es perfecto? Entonces, este es el pacto 7 porque 7 es perfecto. Entonces, ¿cuál es la señal de ese pacto? ¿Es agua o es sangre? Es sangre. La sangre. Si la señal de ese pacto es sangre, entonces Dios no salva con agua, Dios salva es con sangre. Significa que nadie se salva porque sea bautizado ¿dónde? En el agua. Sino que si no confías en la señal del pacto, no entras ¿en qué? En pacto. Y la señal del pacto es la sangre. O sea, sin sangre no entras en pacto con Dios. Ni Israel, ni los gentiles, ni yo, ni usted, ni nadie entrará en pacto con Dios si no es por la sangre de Yeshua, por la sangre de Jesucristo. Usted puede ser muy bueno, pero tiene que someterse a la señal del pacto, que es la sangre. Esta Biblia dice, en el versículo 27 del capítulo 26, también tomó una copa de vino, pronunció una barajá, o sea, pronunció una bendición. No dijo por la señal de la Santa Cruz, dijo pronunció una bendición, porque la palabra bendición es bien decir.
y la palabra maldición es Maldecir. maldijo, o sea, dijo mal, habló mal. Bendecir es habló bien y maldecir es habló mal. Para bendecir es simplemente hablar bien. Cuando usted dice que usted está enfermo, usted mismo se está mal diciendo. Usted está hablando mal de usted. Usted está diciendo que usted está enfermo. Entonces, ¿cómo se va usted a sanar si usted mismo está diciendo que usted está enfermo? Usted mismo se está maldiciendo. Eso es. La misma persona se está diciendo. Entonces, por eso el Señor dijo, usted tiene que decir, por las llagas de Jesucristo ya fui sanado. Entonces usted se está bien diciendo. O sea, bendiciendo se dice en español. Digo, bien diciendo. Se está diciendo a usted un qué. Bien. Un bien. Porque cuando usted dice a usted mismo que usted está enfermo, ¿es que usted se está diciendo a usted un bien? No. Se está hablando mal. Está hablando mal de la persona misma, ¿cierto? Está diciendo que está como enfermo. Y no es el propósito de la persona estar enfermo, ¿cierto que no? No. Sino que tiene la mente de los seres humanos fue trocada por Sata, para que el mismo ser humano, él mismo se maldijera. Por eso es que la Biblia dice, él mismo se autoelimine. Por eso es que la Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento dentro de él? Tal es él. Tal es él. Entonces, uno habla tal cual como ¿qué? Como piensa, porque usted no puede hablar sino como usted piensa. No lo está pensando, lo que piensa. Entonces, por eso es que la Biblia dice que Dios quiere cambiar a nosotros nuestra ¿qué? Nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Y que nosotros comencemos a pensar como Dios quiere que nosotros ¿qué? Pensemos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a pensar como Dios quiere que nosotros pensemos, entonces nosotros vamos a hablar como estamos pensando, y como estamos pensando como Dios quiere que pensemos, entonces todo lo que vamos a hablar es una palabra de ¿qué? De bien dición, de bien decir. Entonces todas las cosas a partir de ese momento van a comenzar a funcionar bien. Y no estoy hablando de positivismo, estoy hablando de la palabra de Dios. Por eso es que el Señor dice en su palabra que quiere que tengamos la mente de Cristo, porque cuando tenemos la mente de Cristo vamos a hablar conforme a Cristo, a su palabra, al verbo que es Él. Y dice la palabra de Dios que la abundancia del corazón abra la boca. Entonces lo que haya dentro de nosotros, en nuestra mente, así mismo vamos a hablar. Y eso es lo que Dios está cambiando. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios para poder hablar y pensar como Cristo Jesús. Y se lo podemos demostrar bíblicamente. Estaba enferma una niña cuyo papá se llamaba Jairo. Y le dijeron a Jairo, no molestes al maestro porque tu hija murió. El maestro Cristo Jesús está escuchando y le dice a Jairo, no escuches eso que ellos están diciendo. La niña, tu hija, no está muerta, ella está durmiendo. Ella está durmiendo. Entonces la gente que sabía que la niña estaba muerta, pero el Señor no habla de esa forma, Él sabe que así no se habla como la palabra de Dios diga. Entonces el Señor dijo, la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Y todo el mundo comenzó a ¿qué? A reírse, a burlarse. A burlarse y a mofarse del Señor. El Señor entró, el Señor sabe todo eso, entró, le dijo, Jairo, ustedes no creen, sálganse, que ustedes cuando hablan maldicen, y yo no estoy aquí para maldecir, yo estoy aquí para ¿qué? Para bien decir. Y cogió y le dijo a la niña, en mi nombre, porque yo soy la resurrección y la vida, en mi nombre levántate, talita cumi. Y la niña, ¿qué pasó? Se levantó. Listo, se levantó, punto. Así es que funciona con el Señor. ¿Con el Señor cómo funciona? Diciendo bien. Hablando bien. Amén. Apóstol, cuando la cultura que de hace muchos años existe de decirle a las personas que es mediante el positivismo que las personas deben tener para que les vaya bien en su vida,
o lo contrario, que si el negativismo es lo que les va a generar que les vaya mal en la vida, eso de que les vaya bien o que les vaya mal, es, digámoslo, se entendería que sería como si el hombre podría decir si le va a ir bien o mal, en el sentido de que si yo pienso bien pues me va a ir bien y si pienso mal pues me va a ir mal. Entonces es como que se le estuviera dejando al hombre como si el hombre tuviera esa potestad de que su destino, su camino es a su antojo, de que si piensa bien le va bien y si piensa mal le va mal, cuando no es así. Sí, la Biblia expresa que Dios realmente fue el que estableció la forma para que nosotros, caminando en esa forma establecida por Dios, todas las cosas para nosotros puedan funcionar bien como tienen que funcionar. O sea que el que nos da la forma, a eso se le llama camino. Amén. Por eso que Cristo Jesús dice: yo soy el camino. La palabra camino es una forma de uno ir de un lugar. ¿Para qué se usa un camino? Para uno ir de un lugar a otro. Entonces eso significa una forma de hacer las cosas, porque cuando usted usa una forma de ir de un lugar a otro, usted quiere hacer algo, usted se desplaza. O sea, usted tiene una forma de hacer las cosas. A esa forma de hacer las cosas se le llama camino. Entonces, la forma establecida por Dios para que nosotros hagamos las cosas como Él está diciendo que las hagamos, de esa forma es que a cualquier persona las cosas le van a funcionar bien. Entonces no es cuestión de positivismo, es cuestión de hacer las cosas como Dios está diciendo que se hagan. Bien puedan, Plinio Mendieta. Y es que hay otra cosa muy normal dentro de la humanidad, apóstol, y es de que el hombre le cree más al otro hombre que a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como hay tanta ignorancia, y que me perdonen el término, pero es así, de lo que significa verdaderamente la palabra de Dios, cuando en una conferencia se dicta y se dan las palabras, pues, precisamente de ánimo, de que dentro de ti está precisamente la fuerza, el poder, etcétera. Entonces, decir, ¿a dónde llega? Muchos dicen: tú eres el arquitecto de tu propio destino. Entonces, allí se está desplazando a Dios, que es el que verdaderamente nos enseña cómo es que hay que caminar, y se le da la potestad al hombre, y de esa manera la gente acepta más esa enseñanza que la verdadera palabra del Señor. Estamos leyendo en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 27, también tomó una copa de vino, pronunció una brajá, o sea, pronunció una bendición. Habló unas palabras ¿de qué? De bendición, porque la palabra bendición no es por la señal de la Santa Cruz. La palabra bendición es bien decir, o sea, dijo bien, habló bien de sí mismo y habló bien del otro. Entonces dice: tomó una copa de vino, pronunció una bendición, la dio a ellos diciendo: todos ustedes beban de la copa, pues esta es mi sangre. Es un símbolo que renueva y ratifica el pacto. De ahí que la sangre de Yeshua, la sangre de Cristo Jesús, es la señal ¿del qué? Del pacto. ¿Del cuál pacto? Del pacto séptimo, un pacto perfecto, por eso es el número 7, sobre el fundamento de la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces, como la sangre de Cristo Jesús es la señal del pacto que Dios hizo ¿con quién? Con toda la humanidad. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. De la sangre de Jesucristo. Entonces es la sangre de Cristo Jesús la que hace que cualquiera de nosotros, sea judío o sea de las naciones, entre en ese pacto eterno ¿con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Por la sangre de quién? De Jesucristo. No es por el agua, es por la sangre, porque la sangre es la señal del pacto. La señal del pacto no es el agua, la señal del pacto es la sangre. Entonces dice: pues esta es mi sangre que renueva y ratifica el pacto, mi sangre derramada a favor de muchos, para que ellos puedan tener sus pecados como perdonados. Entonces la sangre no solamente de Cristo Jesús, no solamente hace que nosotros cuando la aceptamos entramos en pacto con el Padre, con Elohim, con el Padre Dios, sino que también esa sangre es la provisión para que los pecados de nosotros sean perdonados. Los pecados de nosotros o de ningún ser humano se perdonan a través de una penitencia. Usted puede hacer todas las penitencias que usted quiera y usted seguirá teniendo sus propios pecados, porque
lo que limpia los pecados de nosotros es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y eso fue lo que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Con qué los quita? Con su sangre. Con sangre. Apóstol, pero hay algo que llama la atención y es, con base en ese versículo que acaba usted de leer, es, usted habla de que renueva y ratifica el pacto, sí. Pero aquí tenemos en Reina Valera, en el versículo 28 que dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es como, o sea, se refiere... Como si fuera otro. Como si fuera otro, cuando él está diciendo que es la ratificación, la renovación del pacto que existe y la ratificación del mismo. Sí, sobre algo que es mejor que la sangre que se derramaba de animales antiguamente. Del sacrificio que se hacía con los animales. En este caso es la sangre de Jesucristo. O sea, sobre mejores promesas, sobre el fundamento de la sangre. Es que al pacto no se le llama nuevo pacto, se le llama el pacto renovado. Porque Dios renovó y ratificó el pacto. ¿A través de la qué? De la sangre de Jesucristo. Él ratificó lo que antes se hacía, pero ya en su sangre. En la sangre de Cristo Jesús. Entonces no es un nuevo pacto. No es un nuevo pacto, es renueva y ratifica el pacto. Sobre mejores promesas. Por eso es que uso todas estas versiones de la Biblia, para que Dios nos diga qué es lo que Él escribió en la Biblia. Renueva y ratifica el pacto. Entonces, lo que hace que una persona, cualquier persona, sea judío o sea gentil, entre en pacto con Dios es la sangre de Jesucristo. Es la que ratifica el pacto y lo renueva. Entonces nadie se salva sin sangre. ¿De quién? De Jesucristo. Podés bautizarte en el agua todo lo que quieras, porque en todas las religiones la gente se bautiza. Entonces, vamos a ir al libro de Mateo y vamos a ir al libro de Lucas. El libro de Mateo, en el capítulo 28, ¿don Plinio Mendieta ya leyó? No, señor. Libro de Mateo, capítulo 28. Dice lo siguiente, don Plinio Mendieta. Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, versículo del 16 al 20. Bien pueda, don Plinio Mendieta. La gran comisión. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, la Biblia es clara. Lo que pasa es que el ser humano la tergiversa. Usted está leyendo, don Plinio Mendieta, en el libro de Mateo, capítulo 28, ¿cierto? Sí. Versículo 19. 16. Del 16 en adelante. Entonces, voy a buscar en estas versiones, porque, digo, leo todas estas versiones de la Biblia y hay que buscar la que se ajusta a lo que realmente Dios quiere enseñar. Repítame esa porción de la Biblia, don Plinio Mendieta. Y Jesús se acercó, versículo 18, ¿no? Sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ese bautismo que se está hablando allí, don Plinio Mendieta, debe expresarse con toda la claridad del caso, debe expresar qué tipo de bautismo es. Porque no todo, cuando en la Biblia aparece la palabra bautismo, no todo lo que dice bautismo debe suponerse que se está hablando de qué, de agua. Porque Cristo Jesús bautiza, y no en agua, sino en Espíritu Santo y fuego.
que es completamente distinto. Y el Espíritu Santo también bautiza, pero no en agua, sino en ¿qué? En fuego. En el cuerpo de Cristo. Y es otra cosa distinta. Abogado, léame esta palabra aquí. Desde el versículo, ¿qué versículo es este? 16. Bien, puede leer. Lo que no entienda, dígalo y lo traducimos en el nombre de Cristo Jesús. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galil, Sí, a Galilea, al monte donde Yeshua al monte donde Jesucristo, Jesucristo sí, les Yeshua, había Cristo indicado. Jesús, les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Cuando lo vieron, Lo se adoraron. doblaron la rodilla delante de él. Pero algunos aún no podían creer lo que veían. Y Yeshua Jesús, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los chamaim, toda potestad, o sea, toda autoridad o todo gobierno, me es dado en los cielos, ¿dónde más? y en la aretz. En los cielos, en la tierra, Por tanto, vayan por esa causa. ¿Por cuál causa? por Por la Por la causa de que el Padre lo ha declarado a él, ¿la qué? potestad. La máxima máxima autoridad. autoridad, ¿dónde? En el universo. En el universo, o sea, lo ha declarado a él la cabeza del gobierno de Dios, ¿dónde? En los En cielos todo el y universo. en la tierra. Por esa causa, él puede también, ¿qué? Autorizar a usted y autorizar a quién? A mí. O sea, la autoridad autoriza. Se delega. Sí, Por ejemplo, un general delega, el presidente delega, el gobernador delega, el alcalde delega, el papá delega, el que maneja una empresa delega, el que maneja una clase delega, el decano delega. ¿Por qué? Porque tienen una autoridad. Solamente el que tiene autoridad Puede. autoriza o delega. Entonces, el Padre, que es la máxima autoridad del universo, delega a su Hijo. puede dar de la autoridad que le A su Hijo. Y su Hijo delega ¿a quién? A sus discípulos. Y les dice, discípulos, el Padre me ha dado autoridad sobre todo. Por esa causa yo puedo también darles a ustedes autoridad. Y les doy autoridad para que ustedes vayan ¿por dónde? Por todo. por todo toda el la mundo. tierra. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Ah, ¿para que hagan qué? Discípulos. Discípulos. Sigue leyendo. ¿Y cómo? ¿Qué es discípulo? ¿Qué es discípulo? Discípulo es una persona que recibe las enseñanzas de un maestro o que cursa en una escuela. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Vayan y qué? Y hagan Y enséñenle, hagan discípulos a la gente. Discípulo es que esas personas que van a seguir a ustedes, que me están siguiendo es a mí, ustedes deben sentarles y qué? Y enseñar. enseñar. Y enseñarles las cosas mías. Ustedes se las van a enseñar ¿a quién? A ellos. A ellos. ¿Eso qué es? Discipular. Enseñar. Enseñar. Ahora, ¿cómo es que una persona entra a ser discípulo del Señor bajo un rito? Bien pueda. ¿Qué rito? Bien pueda. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, sumergiéndolos en el agua. Ah, sumergiéndolos en el agua. Entonces la pregunta es, ¿para qué se sumerge la gente en el agua? Para hacer Para hacer discípulos. Para que sean enseñados. discípulos, no para que sean salvos, sino para que sean discípulos. El bautismo en el agua no es para salvación, el bautismo en el agua es declarando que esa persona se ha convertido en un ¿qué? Discípulos. En un discípulo. O sea, Por eso, si bien pueda, se ha puesto que ese rito de bautizar en de el agua, bautizar en el no, agua, no solamente en la Biblia, sino en todas las en religiones. todas las religiones es, o sea, para nuestro caso, según la palabra, es sumergiéndolo. En ese el rito, agua. Sumergiendo en el agua, es formar a esa persona Sí. o volverlo discípulo. Sí, ese es el rito de iniciación donde la de- persona de- ahí se está declarando que es un ¿qué? Un discípulo. Es un discípulo Un seguidor. de esta enseñanza, de esta enseñanza de Cristo Jesús. Entonces, cuando bautizan a un niño en la religión tradicional, lo bautizan en el agua, no lo están bautizando para que el niño sea salvo. ¿Por qué? Porque el niño ya es salvo. Ya es salvo por la sangre de Cristo. ¿Por qué es salvo el niño?
Porque no tengo más. Porque la Biblia dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales niños es el reino de los cielos. Sí. Significa que ese niño para Dios ya está ¿dónde? Está salvo ya. En el reino. Ese niño ya es salvo. La sangre de Cristo Jesús lo cobija. Entonces, ¿por qué en la religión tradicional bautizan en el niño en el agua? En la Biblia por eso no bautizan a ningún niño. ¿Por qué? Porque el niño ya está Está salvo. cobijado por la ¿qué? Por la sangre. Por la sangre de Jesucristo. Entonces el niño no necesita, Ser bautizado ahí. porque el bautismo no es No es para salvar. para salvación. El bautismo es para que él se vuelva un discípulo. Entonces, ¿de quién se va a volver discípulo ese niño? ¿De Cristo Jesús No. o de otra cosa? Ahí del Sí, diablo. es discípulo del Papa, no de Cristo Jesús. Tiene otra nacionalidad. Ya es decir, en las religiones bautizan a la gente en el agua para que esa persona sea discípulo de esa religión. Pero la salvación es una cosa completamente Diferente. distinta. ¿Cuál es la señal de la salvación? La La sangre de Jesucristo. Nadie se salva sin quién? Sin la Sin la sangre. sangre de Jesucristo. ¿Lo están entendiendo? Entonces el niño en ese momento ya es salvo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales niños es. el reino. O sea que los niños ya están ¿dónde? En el reino. En el reino de los cielos. Apóstol, Bien pueda, pero doctor, bien pueda. hay algo que se escucha o es, digamos, la tradición o lo que a las personas se les ha llevado, Se les ha enseñado, se les sí. ha enseñado, y es de que bauticen a los niños, porque si no los bautizan, ese niño corre el riesgo de que el enemigo, el diablo, se lo lleve. ¿Se lo lleve para Entonces, dónde? Para el limbo. Eso es lo que hay. Pero entonces Sí, le dicen pero a las para- personas, doctor, ¿para dónde se lo va a llevar? Para el infierno. ¿A quién? Ahí en el caso. Y como lo entonces, están enseñando, entonces van a contravenir la palabra que el mismo Cristo Jesús, que es la máxima autoridad del universo, dijo que de los tales niños es el reino de los cielos. Entonces, ¿para dónde se lo van a llevar? Si ya la máxima autoridad del reino dijo, los niños son míos. Entonces, ¿para dónde se lo va a llevar el diablo si Cristo Jesús dijo, es mío? que lo están haciendo para un lado. Bien y pueda, aquí el doctor. problema es de que la persona tiene la mentalidad de que hay que salir corriendo lo más pronto posible a bautizar a su niño, ¿para a su qué? hijo, ¿Para salvarlo? para salvarlo, para que no el diablo o el Satanás o como que o el espíritu pues se quiera aprovechar o se lo quiera llevar. Y entonces vuelven a la gente presurosa de que tiene como sea que bautizar ese niño apenas en la mayor brevedad posible. Tiene que ir a que sea bautizado para que no le vaya mal, o para que desde temprano sea salvo. Sí, no, eso es para que desde temprano el niño ya fue inscrito en la religión del Papa, entonces el niño va a recibir la enseñanza del Papa. Cuando él vaya creciendo, crece en discipulado por el Papa. Pero la Biblia dice otra cosa completamente distinta. La salvación no es por agua. Dice que ¿cómo se disipula la gente? ¿Cómo se disipula la gente allí? Sumergiéndolo en el agua. Sumergiéndolos en el agua. Sigue diciendo, ¿qué dice? Dice, sumergiéndolos en el agua en el nombre de Yahvé. En el nombre de Yahweh. Sumergiéndolos en el agua en el nombre de Yahweh. O sea, dice en el nombre de Jehová. ¿Qué sigue diciendo? A fin de conducirlos. De conducir a esa persona porque es un discípulo. ¿Y al discípulo se le qué? Se le conduce. ¿A qué? A que conozcan ¿De quién? Del Padre. del A agua que conozcan del Padre. Del Padre. ¿De quién? y del Hijo Del Ben, del Hijo. ¿Y de quién? y del Ruacacol. Y del Ruacacol, o sea, Del del Espíritu Espíritu Santo. O sea, se les va a enseñar para que esa persona sepa quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Enseñanza, discipulado, ¿qué es? Enseñanza. Apóstol, y acá en el versículo 20 Por eso dice allí, ¿qué dice? dice, Enseñándoles. que obedezcan todas las cosas que les he mandado. ¿Por qué habla de enseñar? Porque está hablando de qué?
De discipular. ¿Y discipular qué es? Enseñar. Allí no está hablando de salvación, allí está hablando de discipular. Discipular es enseñar. Bautizarse en el agua en cualquier religión no es para salvación. Es y diciendo esta persona se ha declarado discípulo, por lo tanto, enséñenle la doctrina. En este caso le van a enseñar la doctrina del Padre, del Hijo y de quién, y del Espíritu Santo. En otra religión le enseñarán la doctrina del Papa, en otra le enseñarán la doctrina de Krishna, en otro le enseñarán la doctrina del Buda. ¿Entiende? Es la doctrina. Bautizarse en el agua es para doctrina, para enseñanza. Para adoctrinar a alguien. No para salvarlo, porque el agua no salva. Aunque se hace simbólico, ¿no? Cuando se va al agua, es simbólico, pero la profundidad es de que esta persona va a ser enseñada y instruida en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Si es por bautismo, es conforme a la voluntad de Dios. Y si es en una religión, es para enseñarle los asuntos de esa religión. Del sistema religioso. Pero mire, apóstol, que de pronto algo personal me pasó, pues una anécdota. Y no sabía muy bien cómo era este rito del bautizo en la religión que más predomina en el mundo, digámoslo así. Y aparte de que al niño se le introduce en una, que creo que se llama pila bautismal, creo que así se llama, o se le echa agua de una pila, le echan sacan unas botellas o algo y le echan unos aceites. Pues realmente, sí, unos aceites, y se hace algo con unos aceites. Realmente no sé muy bien cómo es, pero mire que la palabra es clara, que cuando se bautiza es sumergiéndolo en el agua. Sumergiéndolos en el agua. No dice echándole agua, dice sumergiéndolo en el agua. Y de una vez declarándolo como discípulo de esa enseñanza o de esa doctrina. Y no dice, o sea, no dice nada más. Hasta ahí está el volver a alguien discípulo. Sí, porque el bautismo en el agua es para que alguien se vuelva discípulo de esa enseñanza donde lo están bautizando. Entonces el Señor manda aquí que lo bauticen en el agua, y ahí dice en el agua, ¿cierto? Sí, dice bautizándolo en el nombre de quién. ¿Bautizándolo dónde? En el agua. En el agua, en el nombre de quién. En el agua, dice, sumergiéndolos en el agua. En el nombre de Yahweh, a fin de conducirlos a que conozcan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y dónde uno conoce del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ya, listo. Entonces, a fin de que conozcan la qué? La palabra de Dios. O sea, que está hablando de enseñanza. Entonces, bautismo del agua, en este caso, es un símbolo de qué? De discipulado, o sea, es un símbolo de enseñanza. Mi esposa hay algo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo una persona va a aceptar una enseñanza? No es cuando tiene ya conocimiento, ya puede pensar, ya puede razonar. Un niño no. No, porque es un niño. Y por eso es precisamente abusando, aprovechando de la ignorancia que hay sobre la palabra de Dios, es que justamente se lleva al niño a que lo bauticen, porque pues ya uno pasó por todo eso, pero la palabra misma lo dice, ¿sí? El pueblo, por ignorante, es llevado cautivo. Sí, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Mi esposa lee en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 13 al 16. Bien pueda. ¿Cuál es el título? Marcos 10. Del 13 al 16. ¿Cuál es el título? Ya leí. El título es Marcos 10, del 13 al 16. Dice, Jesús bendice a los niños. Jesús bendice a los niños. Bendecir va a hablar bien de esos niños. Puede decir que en el nombre de Él le pone la mano en la cabeza, que estos niños sean sanos, que nunca estén enfermos, que estos niños nunca sufran de pobreza, que estos niños siempre vayan para adelante. Entonces comienza a bendecirlos. Eso es bendecir, así es que se bendice a la gente. Bien pueda. Dice aquí, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos respondían a los que los... Y los discípulos le reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús le indignó y les dijo, deja a los niños venir a mí,
y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, Entonces, ¿de quién es el reino? de los niños. Entonces ya Cristo Jesús dijo que los niños están en el reino. O sea, Él mismo está diciendo, mi sangre cobija ¿a quién? A los niños, están en el reino. Y lo que está diciendo es, los niños ya son salvos. ¿Cierto, doctor Barrera? Los niños ya son salvos. ¿Quién dijo? No lo digo yo. ¿Quién lo dijo? Cristo Jesús. Apóstol, pero entonces cuando se deja de ser niño, Ahí ya es distinto. Cuando se deja de ser niño, ahí vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de cuando se deja de ser niño. Bien pueda, sigue leyendo mi esposa. Bueno, En el versículo 15 dice, de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendice. ¿cómo los bendijo? Poniendo las Pronunció, le puso la mano en la cabeza y pronunció. ¿Qué pronunció? Una braja. Pronunció, empezó a hablar de los niños. A bendecir. Niños que sean sanos siempre. Niños que el Padre los guarde, los proteja, que los lleve adelante, que ustedes tengan una vida con propósito, que ustedes tengan capacidad para pasar por encima de los obstáculos, que ustedes siempre permanezcan sanos. Niños, que contra ustedes no venga la hechicería, ni la brujería, ni el umbanda, ni el candomblé. Empezó a bendecir a los niños hablando. Eso es bendecir. Bendecir no es por la señal de la Santa Cruz. Bendecir es hable. Hable lo bien que Dios quiere que hable de la persona. Háblele. Háblele. Que tengas una vida con propósito. Que las metas que tú tienes en la vida se cumplan. Que tengas capacidad para ir adelante por encima de todos los obstáculos. Que nunca sufras de necesidad económica. Que nunca sufras de enfermedad. Y comienza a hablar. a bien decir. A bien decir. Y mire por la ignorancia, ¿no?, que hay en la humanidad. Cuando nace un niño, lo primero también es que buscan a colocarle un amuleto, un collar que tiene que estar rezado, según para que lo cuide, lo guarde, lo proteja a ese niño, y no saben pues de que lo que están es abriéndoles puertas a las tinieblas para que el enemigo tenga poder sobre el niño para enfermarlo, aun cuando al niño que se le dio ojo, o que el cuajo volteado, entonces ahí mismo hay que bautizarlo, porque ese niño necesita ser bautizado para ser guardado de las malas influencias que pueden venir, y aquí Dios está dando la forma cómo es que los niños son guardados de todas aquellas cosas que quieren Sí. atentar en contra de Entonces, ellos. allí es que el enemigo abusa. ¿De qué abusa? De la ignorancia de los padres. Claro. Los padres son ignorantes, por eso la Biblia dice, ustedes pecan Por ignorar ignorando las ¿qué? las escrituras. Ignorando las escrituras. La gente que no conoce esto, y la gente que ignora esto, dice el Señor, está pecando. ¿No? ¿Pecando en qué sentido? Es decir, está cometiendo un grave error, porque estas escrituras no deben ser ignoradas. Claro. Estas escrituras son la forma que Dios nos dio para que aplicándolas le demos al blanco. O sea, las cosas comiencen a funcionar en nosotros como tienen que Sí, funcionar. claro. Esta palabra es arco y flecha para pegarle al blanco. Blanco es lo que usted quiere hacer en la vida. Blanco es lo que usted necesita. Usted con esta palabra usted le pega a lo que necesite en el nombre de Cristo Jesús. Claro. Y dice que un pueblo ignorante lleva cautivo, o sea que viene a ser cautivo el diablo, presa del diablo, para que el enemigo haga con ellos lo que él quiera, porque desconocen lo que Jesucristo ha hecho por amor a ellos. El doctor Barrera dijo, entonces cuando ya no es niño, pero antes de ir a eso, vamos un momentico a la pantalla, que el BTR nos conduzca a la pantalla. Allí está la película que vamos a presentar el sábado 30 de julio, a las 6 de la tarde. Ministerio Internacional Jesucristo Esperanza Viva de Salvación. Las niñas de papá. Una película muy interesante. Se llama Las niñas de papá. Esta película la estamos presentando el próximo 30 de julio, que es un sábado, a las 6 de la tarde. El Ministerio de Familia, por eso, que es combinación de familia con jóvenes, entonces Las niñas de papá. También para el próximo sábado, 16 de julio, estamos en la reunión de los matrimonios. Las personas preguntan, pastor, ¿y si yo soy soltero? ¿Puede ir? ¿Y si soy casado? ¿Puede ir? ¿Y si he tenido problemas con mi matrimonio y no vivo con mi mujer? ¿Puede ir? ¿Y si vive con ella? ¿Puede ir? ¿Y si yo soy joven? ¿Puede ir? ¿Y si yo soy más de edad? ¿Puede ir? O sea, cualquiera puede ir. Claro. En esa reunión vamos a hablar sobre los 3 fundamentos del matrimonio.
y también vamos a tener matrimonio en vivo, pero también vamos a usar eso del matrimonio en vivo y hablar acerca de los 3 pilares fundamentales del matrimonio. 1, la relación con Dios, la comunión con Dios. 2, la parte íntima, la parte sexual, porque Dios hizo al hombre un hombre sexual. Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿cómo los hizo? Sexuales. Entonces el sexo es importante en un matrimonio. La satisfacción, que un hombre satisfaga a su mujer es importante. Que la mujer satisfaga a su marido es importante. El sexo no es un tabú. El sexo lo estableció Dios bajo unos parámetros bíblicos. Y dentro de esos parámetros bíblicos, el hombre goza y la mujer goza. El sexo es para un deleite. El hombre se deleita con su mujer, la mujer se deleita con el hombre. Todo el cuerpo humano lo hizo Dios. Y no hay una parte en el cuerpo humano que hizo el diablo. No, es que el diablo hizo los genitales. Y Dios hizo el resto. Entonces el resto es santo y los genitales no son santos, son impuros. ¿Los genitales son impuros? ¿Los genitales de una mujer son impuros? Doctor Barrera. ¿Son hechos por Dios? ¿Y los genitales de un hombre son impuros? No, son hechos por Dios. De eso es que vamos a hablar. Vamos a hablar, como se dice popularmente, a calzón quitado, exactamente. O sea, que se quite todo tabú y que el hombre y la mujer dentro del vínculo matrimonial puedan ser felices. Porque hay matrimonios que se dañan, sí, tienen plata, pero se daña porque la mujer está insatisfecha y se dañan porque el hombre está insatisfecho. Hay matrimonios que se dañan porque la parte económica no funciona, ¿cierto? Porque el amor con hambre como que es cosa dura, ¿cierto? Amor con hambre, don Plinio Mendieta, ¿funciona? No, y como dicen los paisas, amor con hambre no dura pues. Entonces, hay que hablar de la parte económica, que es fundamental en un matrimonio. Hay que hablar primeramente de la relación con Dios y hay que hablar de la parte afectiva, de la parte sexual. Es que eso también tiene que ver con la parte afectiva. Dios hizo al hombre y a la mujer y los hizo seres afectivos, seres sexuales. Entonces Dios estableció unas normas dentro del vínculo matrimonial y dentro de ese vínculo el hombre y la mujer se deleitan, porque eso debe ser un deleite, porque hay mujeres que la relación íntima es un tormento y entonces comienzan a cantar el pésame Señor, ¿cuánto pesa este señor? Porque el marido ya se le volvió un peso. Y comienzan a rezar el pésame Señor. Bueno. No, y hay otra cosa que muchas veces pues yo escuchaba porque pues ya de cierta forma se eliminó por allá, que muchas veces en los matrimonios sucede eso, ¿no? Ya le tuvo los hijos que él quería, entonces ya que me deje tranquila, que me deje en paz. ¿A dónde conduce un matrimonio de esos? ¿Al fracaso? ¿A dónde más va a llegar? Y todo eso, ¿por qué? Justamente por los tabúes, por la ignorancia que hay de las cosas verdaderas de Dios. Don Plinio Mendieta, ¿cuánto tiempo tiene de matrimonio? ¿Cuántos años tiene de matrimonio don Plinio Mendieta? 40 completo ahora en este año. ¿Y todo marcha bien? Gloria a Dios. Y en la parte íntima, disculpe, no vaya a darme detalles, pero ¿cómo marcha la cosa? No necesidad de dar detalles. ¿Cómo marcha la cosa? Todo bien. Todo bien. ¿Cierto que así tiene que hacer don Plinio Mendieta? Es que el Señor, precisamente el Señor suple todo, el Señor da todo. Todo es pedirle. La palabra no lo dice, y esta semana el Señor me tenía leyendo justamente en el libro de Juan, que dice, todo lo que pidieres en mi nombre, te será concedido. Amén, aleluya. De modo que pida lo que quieras, que ya analizar eso, todo lo que yo quiera pedirle al Señor me lo da. De modo que... Bueno, el doctor Barrera hablaba, y cuando ya crecen, porque cuando están niños, la sangre de Cristo Jesús los cobija, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando ya no son niños? Doctor Barrera, cuando ya no son niños, Dios quiere que usted lea en el libro de Marcos, en el capítulo 16. Libro de Marcos, capítulo 16. Mire el libro de Marcos lo que dice. En el capítulo 16, lea desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Bien pueda, doctor Barrera. Dice, Marcos capítulo 16,
El título es Jesús comisiona a los apóstoles. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Bueno, yo les dije a ustedes que todas las Biblias tienen errores, por el hombre, no por Dios. El bautismo en el agua, bíblicamente hablando, ya miramos que es un bautismo ¿de qué? De discipulado. De discipulado. ¿Para hacer qué? Enseñados. Discípulos, enseñarle, capacitar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que salva a nosotros? La sangre de La Cristo sangre. Jesús. La sangre de Jesucristo nos salva. Nadie se salvará sin sangre. Nadie se salva sin sangre. Doctrina Mendieta. Amén. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis en el capítulo 7. ¿Por qué nadie se puede salvar sin sangre? Sin sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué? ¿Usted sabe la respuesta, don Plinio Mendieta? ¿Por qué nadie se salva sin sangre? Precisamente porque ese fue el pacto que Jesucristo hizo, que Él, derramando su sangre, nosotros ya éramos salvos. El doctor Barrera tiene, o sea, para sumarle algo más a lo que ha dicho don Plinio Mendieta. De acuerdo a lo que leímos y la nueva la otra versión que usted, apóstol, leyó, Sí. en cuanto a que no hay un nuevo pacto, sino que es la ratificación y renovación del que ya existía, que era lo que antes hacían los Sí, el pueblo de Israel, sí. era de ofrecer animales y sacrificarlos, y que esa sangre es la que a ellos les perdonaba sus pecados. Entonces, ¿por qué la sangre? Porque la sangre es el instrumento que se utiliza para lavar. ¿Para lavar qué? Para lavar, para limpiar al hombre del pecado. Bueno, lo que está diciendo es, porque sin la sangre de Cristo Jesús no hay qué, No hay No hay salvación. perdón de no hay perdón. Perdón de pecado. Y para Dios poder salvarte, primero tiene que ¿qué? Perdonar. Perdonarte. Y declararte como Inocente. inocente. Y Él te declara inocente por la qué? Por la Por la sangre. sangre de Yeshua. Entonces, por eso es que la sangre de Yeshua, porque Él te declara inocente por la sangre de Yeshua. Y la sangre de Cristo Jesús nos ¿qué? Nos limpia de qué? De todo pecado. Entonces el Señor tiene que primero declararte inocente para poder salvarte. Y Él para salvarte tiene que primero perdonarte. Y Él te perdona los pecados ¿es por la qué? Por Por la la sangre. sangre. Nadie se salva de bueno. Apóstol, cuando en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas iban iban a presentar el sacrificio ante Ante el sacerdote de turno, turno, exactamente, y que llevaban obviamente a un cordero sin Sin mancha mancha. y sin Sí, defectos, sí. porque así lo dice, así era la forma. Entonces, en ese momento, a través de ese cordero, esa persona le era perdonado sus pecados. Sí, mira eso, mira, qué bonito, mira. Mira que en la Biblia no se le perdonaba a la persona los pecados por algo que la persona hiciera para que se le perdonaran los pecados. A la persona le perdonaban los pecados por otro. No por él mismo, sino por otro. Ese otro era un ¿qué? Un cordero. Entonces ese cordero era ¿qué? Sacrificado, y la persona le colocaba la mano encima al cordero diciendo: cordero, usted va a llevar mis pecados. Mire que no era por una penitencia, no era por algo que la persona hiciera, era otra cosa que, o sea, en este caso un cordero que simbolizaba a Cristo Jesús, y ese cordero era que le perdonaba, por ese cordero era que los pecados de esta persona eran perdonados. Como O sea, sí. lo que se dice vulgarmente, ese cordero el que llevaba el bulto
Por eso es que le llaman chivo expiatorio. O sea, Cristo Jesús es un chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Por eso es que le llaman el expió. Entonces, expiar es pagar una culpa por medio de un sacrificio, pero Él no paga la culpa de Él. Él tiene que ser inocente, no es la culpa de Él, es la de los otros. Entonces, Él va a llevar la culpa de los otros. Entonces, Cristo Jesús llevó la culpa de los demás, y por Él es que Dios perdona a los culpables, por el inocente, al que no conoció pecado por amor a nosotros, lo hizo pecado. Por eso es que gente que enseña lo contrario va a tener un problema con Dios terrible. Nadie se salva de bueno. Los buenos y los malos nos salvamos por la sangre de Cristo Jesús. Él es el Cordero que Dios colocó para que por su sangre nosotros fuéramos perdonados, y por esa sangre, al ser perdonados por esa sangre, también fuéramos salvados. Amén. Por eso es que usted, doctor, dijo, llevaba el animal, le colocaba la mano encima, sacrificaban el animal y el animal llevaba el pecado de él. Él ahora ya es libre porque el animal llevó su pecado. Ese animal simbolizaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Y por eso, apóstol, también se escogía a un animal, o sea, un cordero que no tuviera ningún defecto. Sin mancha, exactamente, sin mancha. Don Plinio Mendieta, ven, puede leer. ¿Usted va a leer? Le dije, capítulo Apocalipsis 7 me dijo. Capítulo 7, versículo, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, bien pueda. Versículo 13. Dice: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo es que se lava la ropa y cómo es que se emblanquece? En la sangre del Cordero. O sea que la sangre del Cordero es la que ¿qué? Limpia, La que nos salva a nosotros. La sangre del Cordero es la que limpia la ropa. Amén. Es la que salva. La sangre del Cordero es la que salva. Entonces, Israel, ¿por qué Israel no ha sido salvo? Porque todavía no ha creído en la ¿qué? En la sangre del Cordero, porque no ha creído en Yeshua como el hijo de ¿quién? De José. O sea, no cree en un Mesías como sufriente. Cree en el Mesías como el hijo de David, pero no cree en el Mesías como el hijo de José. Y Cristo Jesús no nos salva como el hijo de David, Él nos salva como el hijo de José. Y Él reina como el hijo de ¿quién? De David. Entonces Cristo Jesús reina como el hijo de ¿quién? De David. Y salva como el hijo de ¿quién? De José. Entonces, para una persona ser salvo tiene que reconocer a Cristo Jesús como el hijo De José. de José. Entonces, ahora mi esposa, que no ha leído, ¿cierto? Mi esposa lee. Versículo 15, Don Plinio Mendieta, ahora lee mi esposa. Por esto están delante del trono de Dios. ¿Por qué están delante del trono de Dios? Por la sangre de Cristo Jesús, que ya fueron... Es por la sangre de Cristo Jesús que usted se acerca a Dios, Don Plinio Mendieta. Amén. Claro. No es por sus buenas obras, no es porque usted es re bueno, Don Plinio Mendieta. Bien puede, Don Plinio Mendieta. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, o sea, su gobierno, sobre ellos. O sea que por la sangre de Cristo Jesús, Dios los cobija, ¿cierto? Amén. Los guarda, los protege, los bendice, los lleva adelante. Amén. ¿Por la qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Versículo 16. bien pueda. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora lee mi esposa y nos vamos a hacer un corte pequeño y ya luego seguimos. Lee mi esposa en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Les digo, en esta Biblia, el libro de Marcos no aparece sino hasta el versículo 9. El resto, dicen ellos, fue agregado. Pero de todas formas leamos que es interesante. Lee mi esposa, libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, antes de ir a una pequeña pausa. Jesús comisiona a los apóstoles. ¿Y qué les dice? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Y les dijo, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué les dijo? Y por todo el mundo. Mundo. ¿Qué es mundo? Humanidad, El ¿Qué más, don Plinio Mendieta? países, lenguas, ¿Qué más? naciones. pueblo, muchas Mundo es gente perdida. que no conoce. Es gente que no ha reconocido la qué. La sangre. La sangre de Cordero. Yeshua. Vaya y dígale a todos los que no han reconocido la sangre de Cristo Jesús que la reconozcan. Porque por esa sangre es que van a ser salvos. Porque sin esa sangre Dios no los puede perdonar, porque Dios los perdona es por la qué? Por la sangre de Jesucristo, y por esa sangre es que Dios los salva. Vaya, dígale eso. De ellos el que creyera en la qué? En la sangre del Cordero. Y fuera bautizado en quién? En el cuerpo. En el cuerpo de Jesucristo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo será salvo. el que no creyera en esa sangre será Condenado. Listo, eso es lo que dice esa Biblia. Y esto es lo que no escribieron aquí, claro, porque mire que ahí prácticamente Mateo y Marcos vienen a decir lo mismo para la gente que no ha podido entender esta... Mateo realmente habla ¿para quién? ¿Para hacer qué? Para ser discípulo, enseñado, instruido Eso en la es habla. palabra. Y Marcos habla ¿para qué? Para ser salvos. bautizados en ¿Y el eso cuerpo qué de es? Cristo Jesús. ¿Y eso qué es? Sangre. Agua, discipulado, sangre, salvación. Pero aquí Agua, discipulado, sangre, salvación. Sangre salva, agua, disipula. Sangre, salva, agua, Disipula. ¿sangre de quién? De Cristo Jesús. Salva. Agua, disipula. Pero eso es lo que precisamente aquí no aclararon, entonces la gente viene a entender las cosas que no son, porque aquí vuelve y dice, predicar el Evangelio, el que creyera y fuera bautizado, se salvará. Pero ese bautismo no es agua, sino ese bautismo es en el cuerpo de Jesucristo. Por ejemplo, doctor Barrera. Perdón, pero por eso, Sí, bien puedo, Plinio Mendieta. por eso es que la gente confunde, y basados en esto es que dicen de que el bautismo es para salvación. ¿Pero cuál bautismo? Sí, porque toma mal este texto bíblico. Dígame cuál. Porque tiene que decirme cuál. Porque también hay Marcos. bautismo en situación difícil. Hay bautismo en Espíritu Santo y fuego. Hay bautismo en el agua. Hay bautismo de Juan, el Bautista, que era un bautismo ¿para qué? Para arrepentimiento. Entonces, especifíqueme cuál y explíqueme cuál. Porque cada cosa en su lugar. Sí. Hay bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿O no? Entonces tiene que explicar cuál. Sí. Apóstol, usted pueda. podría decirse que discípulo es sinónimo de estudiante. Sí, discípulo es estudiante. Exactamente. Discipular a alguien, por ejemplo, el que está aprendiendo con un maestro, ¿qué es? Es Un discípulo. Discípulo es el que está aprendiendo algo con un maestro. A eso se le llama discípulo. Y la señal de ese discipulado en la Biblia, ¿qué es? El agua. Y la señal de esa salvación en la Biblia, ¿qué es? Sangre. La sangre. Entonces, con sangre se salva, con agua se disipula. Con sangre se salva, con agua se disipula. Por ejemplo, vamos a dejar los cortes ahí un momentico. Dejemos los cortes, yo creo que para otro día. Vamos a mirar esto. Tranquilo, no hay problema. Mire, doctor Barrera, léame el libro de Romanos capítulo 10. Versículo, libro de Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 8. Versículo 8, en adelante. Bien puede leer. Capítulo 10, versículo 8. Bien puede leer. Bien puede leer, doctor Barrera. Okay. Dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿se acuerda que usted dijo dónde estaban entonces los viejos? Sí, O sea, los niños ya son salvos. Entonces, usted dijo, ahí están.
el niño no va a confesar. ¿Quién va a confesar? Confiesa. ¿Quién es que confiesa eso? El hombre. ¿Cuál persona? Que razona el viejo La persona que ya es consciente de qué? de sus cosas. De pecado. El que es consciente de pecado. Le dice al que es consciente de pecado que sí confesare con su boca, que qué, Con que boca Yeshua que es Jesús es el Señor. es el soberano. Se acuerda que toda potestad me ha sido dada y creyera en su mente que Dios, que el Elohim levantó a Yeshua, a Cristo Jesús, ¿de dónde? Entre los muertos. Entonces está reconociendo en la qué, la sangre de Jesucristo. ¿Será qué? Salva. Listo. Eso es lo que salva. Sigue leyendo. Dice el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree, que en él creyere, no será avergonzado, O sea, no se quedará sin recompensa. Bien puede leer. porque no hay diferencia entre judío y griego. Significa que todos se salvan es por la qué? Por la Por la sangre. sangre. del Listo, Cordero. ese es el problema de los judíos y también de los gentiles. La sangre de Cristo Jesús es la que nos salva. Bien puede leer, sigue leyendo. Pues el mismo que es Señor, de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que le dijera al Señor, Señor, ¿qué? Sálvame por tu qué? Por tu sangre será salvo. Sigue leyendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No han creído que Él salva por su qué? Por su su sangre. sangre. Entonces la gente no le dice a Cristo Jesús, sálvame por tu sangre, porque no le han dicho que Él salva con su sangre. Le han dicho otras cosas raras. Sigue leyendo. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído que Él salva, entonces tienen que oír. Sigue leyendo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces se necesita que la gente le predique a la gente que lo que salva es la qué? La sangre. sangre de Jesucristo. ¿O no? ¿Y cómo predicarán si no fueren Por enviados? eso es que el Señor los envía y le dice, los envío a que le digan a la gente que la gente se salva no por obras, sino no se salvan de bueno, se salvan es por la sangre de Jesucristo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dejémoslo ahí tranquilo, doctor, por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque ya me está diciendo BTR el tiempo. Entonces, don Plinio Mendieta, Amén. para que mi esposa termine, haga el cierre. ¿Podemos ir a la pantalla otra vez? BTR. Bueno, ahí está. El próximo 30 de julio estamos presentando la película Las Niñas de Papá, sábado 6 de la tarde. Y el próximo 16 de julio, sábado, en el Ministerio de las Familias, estamos en una reunión para hablar sobre los 3 pilares fundamentales del matrimonio. Bueno, por cuestiones de tiempo, ¿cierto? Entonces, don Plinio, léame esto aquí y mi esposo termina orando. Versículo 39 ¿De quién? del libro de Lucas, capítulo 23. Bien puede leer, don Plinio Mendieta. Lucas 23:39, Lucas 23:39 dice así, don Plinio Mendieta. 3:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Nosotros de la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mire este hombre, está colgado ahí al lado de Cristo Jesús, al lado de Yeshua, y dice, Él no ha hecho nada. Cuando dice Él no ha hecho nada, está reconociendo a Cristo Jesús como ¿qué? Como el que salva, el Cordero inocente que fue sacrificado ¿por quién? Por nosotros, y está colgado, ¿cierto? Bueno, el Espíritu Santo le está mostrando eso y él está creyendo. Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vayas a recibir tu reino.
¿Y Cristo qué le dijo? Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿qué es el paraíso? El paraíso es el lugar donde el Señor deposita las almas de las personas que mueren lavadas ¿con la qué? Con la sangre de Jesucristo, y los va a traer cuando venga La resurrección. a establecer su reino en el arrebatamiento y luego el reino. Eso fue, mire, entonces, ¿por qué fue salvo ese hombre? Porque creyó en ese momento. Pero como él se murió allí, no podían bautizarlo ¿dónde? En agua. Porque no lo iban a discipular ¿dónde? Aquí en la tierra. Claro. Pero ahí de todas formas la palabra... Pero él fue salvo ¿por la qué? Por la sangre, porque él creyó en Cristo Jesús como su Señor y qué? Y Salvador. Bueno, ha estado con ustedes mi esposa, la pastora Linel Martínez, don Plinio Mendieta, el doctor Carlos Barrera. También nos ha acompañado Rubén Darío Rodríguez, Mario Sergio Martínez, Marta Cecilia Martínez, que nos ha acompañado en el internet, don Luis Palacios, que nos ha acompañado en las cámaras, y don Otavio Gutiérrez, que nos ha acompañado en el BTR. Este es su canal C, frecuencia 99, sistema de televisión por cable, frecuencia 93, sistema de televisión por cable UNE. Mi esposa, la pastora Linel Martínez, ella va a terminar orando. Saludamos a todos los amados televidentes. Nosotros hemos recibido unas cartas de la cárcel de Palmira, don Pino Mendieta. ¿Se acuerda? Ellos nos solicitaban que necesitaban una Biblia, si estamos pendientes de eso, y nos solicitaban otra cosa. Hay que anotarlo, don Pino Mendieta, y Dios me estaba haciendo recuerdo de eso. De pronto ellos están escuchando. No nos hemos olvidado, estamos pendientes. Lo que pasa es que pues hay que organizarlo todo. Bueno, mi esposa, la pastora Linel Martínez, ella termina orando. Amados televidentes, los bendecimos a todos, los que están en Palmira, los que están en esta ciudad de Cali, los que están en Jamundí y los que están en el internet. Los bendecimos a todos en el nombre que es sobre todo nombre. Mi esposa, la pastora Linel Martínez, ya termina orando y ya nos vemos en la próxima. Bueno, le damos gracias al Dios Todopoderoso por esta oportunidad en la cual nos ha permitido estar aquí y de llevar esta palabra, que es la doctrina de Jesucristo, su verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Lo estaba enseñando que si nosotros queremos ir al Padre y obtener el perdón, la salvación, tiene que ser por la sangre del Cordero. Yo te invito a ti, querido televidente, tú que de pronto no conocías de Cristo, ni sabías que era por la sangre del Cordero, pensabas que era por medio de una religión, así te hablaran de Cristo y que Dios se agradaba, o que tú te salvabas por haciendo obras, pretendiendo ser bueno a la manera tuya. Hoy el Señor te dice que si quieres entrar a salvación, que si quieres volver en amistad con el Padre Eterno, solamente es de aceptarlo en tu corazón y creer que es por la sangre del Cordero. Y te invito a que hagas esta oración en el nombre de Jesús y repite: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador y que tú derramaste tu sangre preciosa por amor a mí, para perdonarme, para salvarme, para limpiarme. Hoy yo acepto que es por tu sangre que yo tengo perdón, que hoy tengo salvación, que hoy yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Señor Jesucristo, anota mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca de ahí, Señor. Y guíame por tus sendas y que seas discipulándome, enseñándome, guiándome, Dios, conforme a tu palabra, para que yo te siga solamente a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, séllame en esta hora, para que yo pueda ser reconocido como un hijo de Dios por la sangre del Cordero y por el sello del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por el amor que me manifiestas, que me has dado a conocer en esta hora, y que tu sangre me limpie y me libere en esta hora de todo pecado y de toda maldad, de toda atadura, también que había en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Gracias, Dios, por todas las vidas que tú tuviste allí, que llevaste a reconocerte,
por tu sangre preciosa, Jesucristo, para entrar en salvación y en vida eterna y en perdón. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que esta palabra no vuelve vacía y que todo detractor, todo mentiroso, todo engañador, todo embaucador, todo el que haya querido traer confusión, que haya querido levantarse en contra de la doctrina de Jesucristo, en contra de la verdad, aún desviar al pueblo para que no siga a Jesucristo, sea amarrado ahora mismo. Toda palabra necia que no ha venido del Padre, todo lo que ha querido apartar al pueblo, a la humanidad de Dios, sea ahora mismo consumido por tu fuego, Padre, con tu santa presencia, y que entre tu verdad que es la palabra que trae libertad a los hombres, y que esa palabra quede escrita en la mente y en el corazón de cada hombre, de cada mujer, para que te siga a ti, oh Dios, al Dios verdadero, y reconozca a Jesucristo como su Salvador por la sangre maravillosa derramada del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús. La sangre del Cordero de Dios nos garantiza la victoria, nos guarda y nos cubre y nos hace libres para siempre. El Señor me les bendiga y les guarde, y nos vemos dentro de 8 días si Cristo no ha venido, confiando en el Todopoderoso.